¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Vamos a esperar que sean las 20 horas y ahí vamos a empezar la clase. Así que tenemos unos 5 minutos más para que entren el resto de sus compañeros y ya vamos a empezar la clase. Ya saben que tienen que poner en el chat su nombre y su número de documento para dejar la asistencia de la clase. Avísenme si se escucha y se ve bien el video. Sí, profe, se lo escucha bien y Sí, profe, también sí se ve bien. Sí, profe, todo bien. ¿Ya vamos poniendo la asistencia, profe? Sí, cuando quieran. Cuando quieran. ¿Quieren ponerlo ahora? Traten de ponerlo un poco antes de que se termine la reunión, cosa que yo pueda exportar el chat. ¿Cómo van con el resto de las clases? ¿Van bien? Mucho trabajo nomás. ¿Mucho trabajo? Profe, los prácticos se cierran el 12, ¿no? ¿Cómo? Los trabajos prácticos se cierran el 12. Sí, sí, sí. Ahora están haciendo el trabajo práctico de lípidos o de hidratos de carbono. Profe, Sí. ¿quién está a cargo de la plataforma? ¿Por qué? ¿Qué problema tienes con la plataforma? Porque los trabajos evaluativos de lípidos y aminoácidos Sí. no están abiertos. Los de aminoácidos todavía no, porque esa es la clase. No. Los de hidrato de carbono y lípidos. Los de hidratos de carbono y lípidos. Bueno, ya lo voy a avisar Sí, profe, a mí me parece cerrado. a la profesora Claudia. Creo que tienes que hacer el primero para que se habiliten los segundo y tercero. Claro, Yo tengo hecho el primero y no se me ha Yo también habilitado. tengo hecho y no tengo habilitados los otros. y no te ha habilitado el de lípidos. Ujú. Bueno, ahora voy a ir anotándolo, voy a avisar a la profesora Lucena que les habilite. ¿Cuál dicen que está deshabilitado el de lípidos y cuál más? Y El de hidrato de carbono. Y el de hidrato de carbono. Bien. Ahora no hay problema que tengan los micrófonos abiertos. Después cuando empezamos los cerramos, ¿no? Para que nos escuchemos todos. ¿Tenían alguna pregunta? ¿No he escuchado? Te escucho muy bajito. No te escucho casi nada. No sé quién es el que está hablando. ¿Alguien está haciendo alguna pregunta? No. No, profe. No, profe. Ah, bueno. ¿Ha quedado alguien que no esté utilizando el aula virtual o están todos dentro del aula virtual? Si hay alguno que no esté inscrito todavía en el aula virtual, póngamelo ahí en el chat para que yo le pase al coordinador de la carrera, al licenciado Dios, para que los inscriban, porque sé que están subiendo lentamente los alumnos. Así que si hay alguno que no figura en el aula, avíseme por el chat, así yo después le paso al licenciado Dios. Profe, Sí,
No sé si habrán dicho los chicos, pero ahí en los trabajos prácticos del aula aparecen todos como sellados. ¿Aparece como que? O sea, aparece como sellados los trabajos, Sí, me acaban de las decir que, evaluaciones. sí, me acaban de decir que los del No, líquido, porque ya encima, o sea, son hasta, digamos, hasta el lunes y están sellados, por eso. claro. A ver, ya me voy a fijar ahora en el aula. Ustedes ya han hecho el primero, ¿verdad? El que se Sí, el llama primero Bases sí. de la bioquímica. Lo tienes, son correlativos los trabajos, tienes que hacer el primero para que se te habilite el sucesivo y así. Pero ya le voy a decir a la Sí, sí. profesora Lucena que los habilite a los otros para que lo puedan hacer el fin de semana largo. Así no se les ve, si se ha anotado para avisarle ahora cuando termine la clase, le aviso. Porque cada docente que damos la teoría, cada uno de esos habilitamos los trabajos de nuestra propia clase. Yo no les puedo habilitar ahora los de eso. Así que ya cuando termine la clase le aviso. Bueno, vamos a esperar un ratito más porque todavía siguen entrando compañeros suyos. Eso es lo que le iba a decir también, que tratemos de ser puntuales en el horario de las clases. Siempre vamos a tener a las 20 horas, así que tratemos de estar todos juntos, porque si entran así, después que empezamos la clase, se corta la comunicación y se interrumpe la plataforma y interrumpimos mucho. Profe, Sí, hay algunos alumnos que necesitan ser habilitados para entrar. ¿Usted lo sí, tiene que ahí los he habilitar? habilitado a todos. Ahí los he habilitado a todos. Ya no queda nadie más. Ya están todos habilitados teóricamente. Ahí siguen entrando todavía. Bueno, ya vamos a empezar un minutito más. A ver si hay alguien más que entre para que no nos interrumpan. Bueno, vayamos cerrando todos, teniendo cerrados los micrófonos. Así no escuchamos el ruido de fondo. Cuando quieran hacer alguna pregunta, me levantan la mano. ¿Saben cómo levantar la mano en la plataforma? Sí. Ahí Sí, en el profe. iconito, bueno, levantan la mano, me hacen alguna pregunta por el chat o lo habilitan el micrófono y hablan, pero no hablen todos juntos para que no armemos mucho lío. Bueno, el tema que vamos a ver ahora es el tema de aminoácidos, que vamos a estudiar la estructura y la función de los aminoácidos. Hasta ahora ustedes han visto dos macromoléculas importantes que forman las estructuras de todos los componentes de la célula, que son los hidratos de carbono y los lípidos. Ahora vamos a estudiar el tercer tipo de macromoléculas que se denominan proteínas. Las proteínas están formadas por unidades monoméricas que se llaman aminoácidos. Eso es lo que vamos a estudiar ahora en la clase de hoy. Esas unidades monoméricas denominadas aminoácidos. En la clase que viene vamos a estudiar cómo esos aminoácidos hacen para unirse y formar las estructuras más complejas que se llaman proteínas. A ver, hay más que quieren entrar. Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase nuestra. Bien. Ahí tendrían que estar viendo la presentación de PowerPoint de la clase nuestra de ahora, que es aminoácidos. ¿Sí? Bueno, los aminoácidos son moléculas, componentes o sustancias que tienen una característica especial, que están formadas, además de las otras macromoléculas que hemos estudiado por carbono, hidrógeno y oxígeno, además también están formadas
por otro tipo de átomos que es el nitrógeno. Por eso es que a los aminoácidos se los conoce como sustancias nitrogenadas, al igual que las proteínas. ¿Qué características tienen estos aminoácidos? Los aminoácidos, desde el punto de vista químico, son ácidos carboxílicos, ¿sí? Es decir, que tienen una función carboxilo que le da el carácter ácido a la molécula. Pero además de esa función carboxilo, los aminoácidos tienen otra función importante que se denomina función amino, justamente el que le da el nombre a la molécula. Por eso se llaman aminoácidos. Esa función amino contiene un átomo de nitrógeno formando lo que se conoce como grupo amino y que le da el nombre a los aminoácidos. ¿Cuál es la fórmula general de un aminoácido? Entonces, los aminoácidos tienen un grupo carboxilo que le da el carácter ácido, fíjense el que está marcado en color azul, y un grupo amino que contiene el átomo de nitrógeno formando el grupo amino. Estos aminoácidos en la naturaleza, además de existir libres como moléculas, se unen entre sí para formar largas cadenas de compuestos que se denominan polipéptidos y proteínas. ¿Cómo se unen estos aminoácidos entre sí? El grupo carboxilo de un aminoácido se une con el grupo amino de otro aminoácido para formar un enlace que se denomina enlace amida o enlace peptídico. Ese enlace peptídico es característico de las proteínas. Pero esto lo vamos a estudiar más en detalle en la clase que viene cuando estudiemos proteínas. Entonces, la segunda propiedad de los aminoácidos es que se pueden unir entre sí a través de enlaces peptídicos, formando lo que se denominan péptidos, polipéptidos y proteínas. Esa cadena peptídica formada por ese enlace denominado enlace amida o enlace peptídico puede incorporar muchos aminoácidos y contener, en algunos casos, como en el caso de las proteínas, miles de moléculas de aminoácidos unidas entre sí. Las proteínas, entonces, ¿qué son? Son polipéptidos que contienen más de 50 aminoácidos. O sea, que son polímeros formados por cadenas de aminoácidos donde el número de aminoácidos es entre 100 y 300. Cuando el número de aminoácidos es de alrededor de 50, se denominan polipéptidos. Cuando el número de aminoácidos es mayor a 100 a 300 aminoácidos, se denominan proteínas. Vamos a ver la estructura química de un aminoácido. Un aminoácido tiene 4 características químicas principales dentro de la molécula. Fíjense ustedes que ahí tienen una molécula de aminoácido y vamos a estudiar en detalle los componentes de esa molécula de aminoácido. Una molécula de aminoácido, como el nombre lo indica, tiene que tener el grupo carboxilo, que está aquí en rojo, y el grupo amino. Ambos están unidos a un carbono denominado carbono alfa. El carbono en la molécula del aminoácido en el cual se encuentra unido el grupo carboxilo se denomina carbono alfa. Y además, los aminoácidos tienen una cadena lateral R formada por diferentes grupos químicos orgánicos que son los que le van a dar el nombre y las propiedades físicas y químicas al aminoácido. También la molécula de aminoácidos la podemos representar así, como en esta fórmula que vemos a la derecha. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, los grupos carboxilo y los grupos amino son grupos polares que pueden perder o ganar átomos de hidrógeno, para cargarse, ya sea negativamente el grupo carboxilo o positivamente el grupo amino. Por lo tanto, los aminoácidos son moléculas que tienen la posibilidad de presentar 2 cargas eléctricas simultáneamente. Vuelvo a repetirle lo que les decía hace un rato a sus compañeros. Tratemos de ser puntuales,
en la clase y en la entrada a la plataforma, porque si no, cada 30 segundos tengo que estar admitiendo a la gente que está entrando a la clase, ¿sí? Y tengo que interrumpir la clase. Así que para la próxima ya saben. Sigamos con la clase. Fíjense ustedes qué características tiene este carbono alfa de la molécula de aminoácido. Por un lado está unido al grupo carboxilo, por otro lado está unido al grupo amino, por el otro lado tiene un átomo de hidrógeno y por el otro lado tiene la cadena lateral R. Es decir que tiene 1, 2, 3, 4 sustituyentes diferentes en el mismo átomo de carbono. ¿Qué propiedades tenían los compuestos que tenían este tipo de átomos de carbono en los que había 4 sustituyentes diferentes? Ustedes lo han estudiado muy bien cuando han estudiado hidratos de carbono. ¿Vamos? No, no. Este tipo de moléculas que tienen átomos de carbono con 4 sustituyentes diferentes, ese átomo de carbono se denomina carbono quiral. Y la propiedad de un carbono quiral es que esa molécula presenta isómeros ópticos. Estos isómeros ópticos se denominan enantiómeros. Así como en los hidratos de carbono también han estudiado la existencia de enantiómeros, en los aminoácidos también tenemos isómeros ópticos llamados enantiómeros. Vamos a ver qué son esos isómeros ópticos de los aminoácidos. Repasemos entonces. Una molécula de aminoácido tiene el grupo amino unido al carbono alfa, que es donde se encuentra unido también el grupo carboxilo, una cadena lateral R, que le va a dar el nombre y propiedad al aminoácido, y un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Todos los aminoácidos tienen exactamente la misma composición en cuanto a grupos funcionales. El grupo ácido, el grupo amino, el carbono alfa o central donde se encuentran unidos y la cadena lateral R que nos va a permitir clasificar a los aminoácidos en diversos grupos. Volvamos entonces a la isomería que presentan este tipo de compuestos. Hemos dicho que presentan el carbono alfa de los aminoácidos, es un carbono quiral. Por lo tanto, vamos a presentar isómeros ópticos, denominados enantiómeros. Entonces, existen dos tipos de isómeros ópticos, los D y los L, dependiendo, ustedes se acuerdan que los isómeros ópticos, los enantiómeros, se determinan por la propiedad que tienen de desviar la luz polarizada en un sentido o en otro. Los que desvían la luz polarizada hacia la derecha se denominan D o destros rotatorios y los L, los que desvían la luz polarizada hacia la izquierda. Entonces, la propiedad que tienen los aminoácidos de desviar la luz polarizada es lo que se conoce como isomería óptica. ¿De qué va a depender esa isomería óptica? Obviamente de la posición en la que se encuentran en el átomo de carbono alfa, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo. Fíjense, aquí les he puesto como ejemplo un aminoácido que es uno de los más sencillos, que es la alanina. La alanina tiene el grupo carboxilo y el grupo amino, como todo aminoácido, y la cadena lateral R en la molécula de alanina es un grupo metilo. Cuando el grupo metilo se encuentra a la izquierda, se trata de la L-alanina, es decir, el isómero óptico o enantiómero de la alanina correspondiente al L. Mientras que cuando el grupo metilo se encuentra a la derecha, tenemos la D-alanina. Fíjense que ambos isómeros ópticos o enantiómeros se parecen. Sin embargo, existe una diferencia, ¿sí? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, fíjense que ambos isómeros ópticos se parecen, excepto en la posición de la cadena lateral R. Estos enantiómeros tienen la propiedad de que ambos son imágenes especulares uno del otro. Fíjense que
si a la L-alanina le pusiéramos enfrentado un espejo aquí, tendría exactamente la configuración de la D-alanina. Lo mismo que hemos estudiado para el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído cuando hemos estudiado hidratos de carbono. Entonces, resumiendo, existen dos tipos de aminoácidos. Los L-aminoácidos y los D-aminoácidos. D cuando se encuentra hacia la derecha o desvían la luz polarizada hacia la derecha y los L al contrario. ¿Cómo se determina esa propiedad de desviar la luz polarizada en los aminoácidos? Se hace exactamente igual que en los hidratos de carbono, utilizando un aparato como el que ven aquí que se llama polarímetro, donde en este tubo central se encuentra la solución de aminoácido y una fuente luminosa a través de la cual vemos cómo está dispuesto el plano de la luz polarizada. Si esa solución de aminoácido lo desvía hacia la derecha o a la izquierda, determinamos si se trata de un D o un L aminoácido. Bueno, ¿qué importancia tiene eso en la naturaleza? Todos los aminoácidos que componen las proteínas en la naturaleza, es decir, que tienen actividad biológica, son los L-aminoácidos. Los L-aminoácidos son los únicos que forman parte de las proteínas. Los D-aminoácidos no forman parte de las proteínas. En algunos casos tienen cierta actividad biológica, solamente en algunos grupos, por ejemplo, de vertebrados superiores, invertebrados y bacterias. Pero en el resto de los organismos superiores, los aminoácidos que forman parte de las proteínas son los L-aminoácidos. Por lo tanto, la mayor parte del estudio nuestro se va a centrar en estudiar este tipo de compuestos que son los L-aminoácidos. Y aquí de vuelta tenemos el ejemplo para volver a entenderlo bien entre la L-alanina y la D-alanina. Fíjense que ambos son imágenes especulares uno del otro, donde la diferencia está en la posición de el grupo amino y el grupo carboxilo. Esa isomería óptica o enantiómero es exactamente igual que la que hemos estudiado cuando hemos estudiado hidratos de carbono. ¿Se acuerdan que en el gliceraldehído también presenta enantiómeros de acuerdo a la posición de los grupos funcionales de la molécula de gliceraldehído? Así teníamos el L-gliceraldehído y el D-gliceraldehído. Lo mismo sucede con la L-alanina y la D-alanina. Hasta ahí entonces hemos visto dos tipos de aminoácidos de acuerdo a los isómeros ópticos que presentan, los L y los D. Y hemos dicho que solamente los L forman parte de las proteínas. Además de esa clasificación, los aminoácidos también se clasifican de acuerdo a en qué átomo de carbono se encuentra unido el grupo funcional amino. ¿Se acuerdan que les he dicho que el átomo de carbono en el que se encuentra unido el grupo carboxilo se denomina carbono alfa? Y así sucesivamente, el carbono siguiente se denomina beta y el siguiente gamma. De esa forma van a haber distintos tipos de aminoácidos de acuerdo a dónde se encuentra unido el grupo amino. Cuando el grupo amino se encuentra unido al mismo carbono alfa que el grupo carboxilo, los aminoácidos se llaman alfa aminoácidos. Como este que tienen aquí, por ejemplo. Este alfa aminoácido recibe el nombre de ácido aminociclopropano carboxílico. Y es un aminoácido muy importante en la naturaleza porque es el precursor de una hormona de las plantas que se denomina etileno. El etileno es un compuesto que en las plantas tiene función hormonal para hacer madurar los frutos en las plantas. Fíjense que el grupo amino se encuentra unido al mismo carbono alfa que el grupo carboxilo. Por lo tanto, este es un alfa aminoácido. Pero no siempre ocurre así. Hay veces en que el grupo amino se encuentra unido no en el carbono alfa, aquí, sino en el carbono siguiente, en el carbono beta. Entonces tenemos un beta aminoácido.
Los beta-aminoácidos también tienen actividad biológica. Por ejemplo, hay un beta-aminoácido que se denomina beta-alanina, que forma parte de una coenzima muy importante en el metabolismo celular que se llama coenzima A. Ahora, el grupo amino también se puede unir en el carbono siguiente, no en el alfa ni en el beta, sino en el gamma. Entonces se llaman gamma aminoácidos. Un ejemplo de un gamma aminoácido, por ejemplo, es esta molécula que tenemos aquí, que es el ácido conocido como ácido gamma aminobutírico o GABA. El GABA o ácido gamma aminobutírico es un neurotransmisor importante en los mecanismos de inhibición cerebral. Entonces, los aminoácidos, dependiendo de dónde se encuentra unido el grupo amino, pueden ser alfa, beta o gamma aminoácidos. Los aminoácidos que forman parte de las proteínas solamente son los alfa aminoácidos. El resto de los aminoácidos, los beta y gamma, forman otras estructuras, como por ejemplo coenzimas, neurotransmisores, otras moléculas con actividad biológica, pero no participan en la formación de las proteínas. Las proteínas solamente están formadas por los alfa aminoácidos. Y hemos dicho que solamente están formadas también por los L-aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos encontramos en la naturaleza? En la naturaleza se encuentran un montón de aminoácidos diferentes. Alrededor se conocen alrededor de 700 aminoácidos naturales diferentes. Pero de esos 700 aminoácidos, solamente ahora nos va a importar un grupo de 20 alfa aminoácidos. ¿Por qué? Porque esos 20 alfa aminoácidos son los únicos aminoácidos que se encuentran formando las estructuras conocidas como proteínas. Todos esos 20 alfa aminoácidos tienen la misma fórmula general que hemos visto al comienzo. Un grupo amino, un grupo carboxilo, unido a un carbono alfa central. Excepto uno solo, que es un aminoácido que tiene una forma rara, que es la prolina. La prolina tiene una forma diferente a la forma común de los aminoácidos, de los alfa aminoácidos, porque es el único aminoácido que está formado por un ciclo de 5 átomos, incluido el grupo amino en el medio de ese ciclo. Esta es la fórmula de la prolina. Este tipo de aminoácidos que tienen un ciclo formado por estos 4 carbonos más el grupo amino en el medio se denominan iminoácidos. De esos 20 aminoácidos, 19 tienen esta fórmula general y uno solo, la prolina, tiene esta forma en forma de anillo pentagonal. Vamos a ver ahora entonces cómo vamos a nombrar los aminoácidos de ahora en más para estudiarlos, para hablar de las proteínas y estudiar las propiedades de cada uno de ellos. Eso es lo que se llama la nomenclatura de los aminoácidos. Los aminoácidos, a partir de ahora nosotros nos vamos a centrar en el estudio de esos 20 nada más, porque son los que nos importan para el estudio de las proteínas. Después, cuando estudiemos hormonas, cuando estudiemos neurotransmisores, vamos a estudiar los otros aminoácidos más raros, como los beta y los gamma aminoácidos. Por ahora nos vamos a centrar en estudiar estos 20 aminoácidos, 20 L-alfa aminoácidos, cuyos nombres están en la columna esta que está aquí a la izquierda. Esos 20 aminoácidos tienen nombres comunes que también se denominan nombres vulgares. Ignacio, decime cuál es tu pregunta. No, profe, quería preguntar si puede silenciar a algunos compañeros que tienen el micrófono abierto. Sí, por favor, todos los que tengan los micrófonos abiertos, siléncienlos porque se escucha el ruido de fondo. ¿Sí? A todos los que lo tengan abierto, por favor. ¿Ya estamos?
Bueno, sigamos con la clase entonces. Sí. Estábamos diciendo entonces que la forma en la que lo vamos a nombrar a los aminoácidos se denomina nomenclatura. Los aminoácidos tienen un nombre general o también llamado vulgar por el que lo vamos a nombrar, como por ejemplo la alanina, leucina, valina, isoleucina. Pero cuando escribamos las fórmulas de los aminoácidos para escribir los compuestos y las proteínas, es más práctico utilizar la nomenclatura en la que resume el nombre de los aminoácidos en 3 letras. Fíjense que esas 3 letras no siempre son las 3 primeras letras del nombre del aminoácido. A veces coinciden, a veces no. Por ejemplo, la alanina, esas 3 letras son ALA. Pero, por ejemplo, en la lisina es LYS y así sucesivamente. Esta nomenclatura o símbolo de 3 letras es la que más vamos a usar nosotros para escribir las fórmulas. Y cuando los nombremos, los vamos a nombrar por el nombre vulgar. También hay otra nomenclatura en la que asigna una letra a cada uno de los 20 L-alfa aminoácidos. Por ejemplo, a la glicina le corresponde una G, a la alanina una A, y así sucesivamente. No siempre la letra coincide con la primera letra del aminoácido. Fíjense ustedes que la asparagina es una N, no tiene nada que ver, o la glutamina es una Q. Y por último tenemos el nombre sistemático o nombre químico que se utiliza para la nomenclatura de los aminoácidos, donde describe todas las funciones y componentes de la molécula. Ese tipo de nombre sistemático es más utilizado por los químicos, nosotros no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar el nombre vulgar y cuando tengamos que escribir las fórmulas, los símbolos de 3 letras. ¿Tenemos que saber los nombres de los 20 aminoácidos? Sí, tenemos que saber perfectamente bien la estructura, la fórmula, las características y los nombres de los 20 aminoácidos que vamos a estudiar, porque los vamos a necesitar para poder aprender la estructura y la función de las proteínas. Entonces teníamos estos 3 y el nombre sistemático. Vamos ahora a la tercera clasificación de los aminoácidos. Esta clasificación de los aminoácidos se basa en qué grupo funcional presentan en esa cadena lateral R que hemos visto en la fórmula general de los aminoácidos. De acuerdo a qué tipo de grupo químico presenten en esa cadena lateral, los aminoácidos se van a clasificar y van a adquirir su nombre y sus propiedades químicas. Así vamos a tener un primer grupo de aminoácidos que lo vamos a llamar apolar, porque el grupo químico que presentan en la cadena lateral R no tiene carga y es apolar. Fíjense que el aminoácido más sencillo es aquel que como grupo funcional en la cadena R tiene un átomo de hidrógeno. Este aminoácido se denomina glicina. Si ahora tiene un grupo metilo, que también es apolar sin carga, tenemos la alanina. Si tenemos este grupo isopropilo, se denomina valina. Si tenemos este grupo isobutilo, tenemos la leucina. Y si tenemos este grupo más grande, de 3 átomos de carbono, tenemos la isoleucina. Entonces, la glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina forman parte del grupo de los aminoácidos apolares. ¿Cuál es el otro grupo de aminoácidos? Tenemos los aminoácidos aromáticos. ¿Por qué? Porque fíjense, en la cadena lateral R tienen un grupo aromático. Cuando ese grupo aromático es este grupo, que es el grupo fenilo, tenemos la fenilalanina. Y cuando tenemos este anillo aromático en la cadena lateral R, es el triptofano. Entonces, dentro de los 20 aminoácidos hay 2 que se denominan aromáticos, que son la fenilalanina y el triptofano. Hay un grupo de aminoácidos que en su cadena lateral tienen átomos de azufre. Fíjense en esto, que tiene una cadena lateral donde hay un átomo de azufre. Los aminoácidos que tienen cadenas laterales con átomos de azufre son 2. La metionina, esta que tienen aquí,
y otra que tiene una cadena más corta, que es la cisteína. Hay un grupo que tiene un solo aminoácido, que es el aminoácido raro que hemos nombrado anteriormente, que su cadena lateral es un heterociclo de 5 átomos de carbono, donde el grupo amino está en el medio de esos 5 átomos de carbono. Este aminoácido, que hemos dicho que se llama iminoácido, es la prolina. Es el único aminoácido raro que sale fuera de la clasificación de los otros. Sigamos con la clasificación. Cuando esa cadena lateral ahora tiene grupos polares, pero no tienen carga, ahí tenemos, por ejemplo, la serina, donde tiene un grupo con un oxidrilo, o la treonina, que tiene este grupo que también tiene un oxidrilo, o la asparagina, que tiene otro grupo amino extra, además del que se encuentra unido en el carbono alfa, y la glutamina. Entonces, los aminoácidos polares sin carga son 4. Serina, treonina, asparagina y glutamina. Nos ha quedado pendiente esto porque se ha cortado la foto. Dentro de los aromáticos, que son 3 que hemos visto anteriormente, la fenilalanina y el triptofano, también es aromático la tirosina, pero lo incluyen dentro del grupo de los polares sin carga. La tirosina, fíjense que también tiene un grupo aromático, por eso se considera dentro también del grupo de los aminoácidos aromáticos. Ahora tenemos el grupo de los aminoácidos polares, pero que tienen carga iónica. Ahí tenemos 2, los que tienen carga negativa, que son el aspartato y el glutamato. Fíjense que estos aminoácidos tienen un grupo carboxilo extra en el grupo R. Además del grupo carboxilo propio de un aminoácido unido al carbono alfa, tienen otro grupo carboxilo más en la cadena lateral R. Como ese grupo carboxilo puede perder un átomo de hidrógeno y cargarse negativamente, por eso están dentro de los grupos de aminoácidos polares con carga, o pueden adquirir carga negativa. ¿Cuáles son esos 2? El aspartato, también se llama ácido aspártico, y el glutamato, que también se llama ácido glutámico. Dentro del mismo grupo, ahora tenemos lo que tienen polares con carga, pero con carga positiva. Ahí son 3. Fíjense que los que pueden tener carga positiva tienen también un grupo amino extra en la cadena lateral R. Ese grupo amino extra puede ganar un átomo de hidrógeno y cargarse positivamente. En este grupo tenemos la lisina, la arginina y la histidina. Bueno, entonces hasta ahí hemos visto 3 clasificaciones de los aminoácidos. De acuerdo a la isomería, si eran L aminoácidos o D aminoácidos, si los aminoácidos, de acuerdo a dónde estaba unido el grupo aminos, en el carbono alfa, en el beta o en el gamma, y hemos visto también la clasificación más grande de acuerdo a qué cadena lateral tienen unida al carbono alfa. ¿Sí? Si esa cadena lateral es no polar, estaban dentro de los grupos no polares. Si esa cadena es polar, si esa cadena es polar sin carga, si esa cadena es polar con carga ácida o básica, es decir, si tiene carga positiva o tiene carga negativa. Y así tenemos los distintos grupos de aminoácidos que hemos mencionado anteriormente. Los con cadena lateral no polar, los que tienen carga, los que no tienen carga, los que tienen carga positiva y los que tienen carga negativa. Aquí yo les he hecho un cuadrito resumiendo los grupos anteriores para que tratemos de ir memorizándonos los aminoácidos no polares, los aromáticos, los con carga positiva y los con carga negativa. Y aquí tenemos los 20 aminoácidos separados de acuerdo al grupo que pertenece. Es muy importante cuando ustedes estudien los aminoácidos tratar de memorizar el grupo funcional que le da el nombre a cada aminoácido. Fíjense, esta es la alanina, esta es la fenilalanina, este es el triptofano.
Porque ese grupo funcional es el que le da el nombre al aminoácido, es el que le va a dar la propiedad a la molécula, y cuando estudiamos la proteína va a ser muy importante porque va a determinar la estructura de esa macromolécula que compongan los aminoácidos. ¿Tenemos que sabernos los 20 aminoácidos? Sí, tenemos que sabernos los 20 aminoácidos. ¿Son solamente 20 nada más? ¿Tenemos que sabernos las fórmulas? Sí, es muy importante porque los grupos funcionales de los aminoácidos son los que le van a dar las propiedades específicas a las proteínas. Si no sabemos los grupos funcionales, no vamos a poder entender cómo las proteínas cumplen su función, adquieren sus estructuras tridimensionales y demás, que vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, aquí en esta parte les he vuelto a resumir las distintas clasificaciones de los aminoácidos de nuevo, para que vayan viendo los distintos grupos polares y no polares con los distintos grupos funcionales. Ahora vamos a empezar a estudiar cada uno de esos grupos y qué funciones tienen los aminoácidos dentro del metabolismo. Los aminoácidos aromáticos hemos dicho que eran 3. El primero es la fenilalanina. La fenilalanina es uno de los aminoácidos más importantes en la estructura y la función de una proteína denominada colágeno. La proteína de colágeno es una proteína que forma parte de todas las estructuras que componen en el tejido conectivo. Ustedes ya han visto el año pasado cuando hemos estudiado tejido conectivo que las distintas fibras de colágeno le daban la elasticidad, la rigidez o la densidad al tejido conectivo. Ahora lo vamos a estudiar en detalle esa proteína, pero esa proteína de colágeno tiene como componente principal a la fenilalanina, que es un aminoácido aromático. La fenilalanina también la encontramos formando parte de diversas neurohormonas. ¿Qué pasa con el segundo aminoácido aromático? La tirosina. La tirosina, la función principal es que actúa como neurotransmisor en el cerebro. Por lo tanto, tiene que ver con todos los procesos de transmisión de los impulsos cerebrales, del metabolismo de las neuronas. Y el tercer aminoácido es el triptofano. Es el tercer aminoácido aromático. El triptofano, junto con la metionina y el ácido aspartico o aspartato, cumplen funciones en el metabolismo de detoxificación de las diferentes sustancias de nuestras células, sobre todo en los hepatocitos o las células del hígado. Ahí tenemos los aminoácidos aromáticos. Vamos ahora a uno de los aminoácidos que hemos dicho que era uno de los que no tenían la fórmula general de los aminoácidos, por eso se llaman aminoácidos, y ese aminoácido es la prolina. La prolina también es un aminoácido que está involucrado en la formación de la estructura de la proteína denominada colágeno. Por lo tanto, tiene que ver en todos los procesos de reparación y mantenimiento, tanto del tejido muscular como del tejido óseo. Los hidroxiaminoácidos son los que tienen un grupo hidroxilo en su cadena lateral, como por ejemplo la serina y la treonina. ¿Qué función cumplen estos aminoácidos? La serina principalmente interviene en los procesos de detoxificación del organismo, en el crecimiento muscular, en el metabolismo de las grasas y de los ácidos grasos. Y la treonina también en el metabolismo de detoxificación en el hígado. Los tioaminoácidos son aquellos aminoácidos en los que en la cadena lateral había átomos de azufre. Y son 2, la cisteína y la metionina. ¿Qué funciones cumplen esos aminoácidos en el metabolismo? La cisteína también interviene en los procesos de detoxificación, pero además forma parte de proteínas que contienen estos aminoácidos y que pueden formar largas cadenas de aminoácidos que le dan rigidez, como por ejemplo
las proteínas que forman parte del cabello y que contienen una elevada cantidad de azufre proveniente de estos aminoácidos que tienen grupos que contienen átomos de azufre. La metionina también interviene en la síntesis de proteínas y es uno de los aminoácidos que es limitante en cuanto al porcentaje de alimento que se va a utilizar a nivel celular. Ya hemos visto la prolina, la función que cumple, que era un aminoácido, pero está involucrada principalmente en la producción de colágeno y en el mantenimiento de los huesos y músculos. Después teníamos los aminoácidos que tienen otro grupo carboxilo en la cadena lateral R, como el ácido aspartico y el ácido glutamico y la asparagina. Estos aminoácidos, además de esos, tenemos el ácido glutámico y la glutamina. ¿Qué función cumple el ácido aspartico? También en la detoxificación y funcionamiento correcto del hígado, se encarga junto con otros aminoácidos en la absorción de toxinas del torrente sanguíneo. La asparagina interviene específicamente en procesos de metabolismo del sistema nervioso central y la glutamina, además de intervenir en el sistema nervioso central, actúa como un estimulante inmunológico. También la glutamina funciona como nutriente cerebral, específicamente cuando la disponibilidad de glucosa en el cerebro es baja. En el otro grupo teníamos los aminoácidos dicarboxílicos y sus aminas. Todos estos aminoácidos intervienen en el metabolismo de las sustancias nitrogenadas, sobre todo el ácido glutámico y la glutamina. Forman parte del centro activo de muchas enzimas. Ya vamos a ver cuando tengamos la clase de enzimas la importancia de estos aminoácidos dentro de la estructura de estas moléculas denominadas enzimas. Y también sirven para unirse a aniones y cationes, como por ejemplo calcio, sodio, potasio. Los aminoácidos dibásicos son la lisina, la arginina y la histidina. Son los que su grupo funcional tienen más de un grupo amino. Fíjense, la lisina tiene un extra, este tiene 2 y este tiene 2 más. ¿Qué funciones tienen estos aminoácidos? La lisina actúa principalmente en todos los procesos de reparación de tejidos, en la producción de anticuerpos y en la síntesis de hormonas. La arginina interviene en el metabolismo del dióxido de carbono, en el transporte de dióxido de carbono por la molécula de hemoglobina. También tiene importancia en la producción de una hormona que tiene que ver con el crecimiento, que es la hormona del crecimiento, producida por la hipófisis. Y participa en la reparación del sistema inmunológico. La histidina, que es el otro aminoácido, interviene en el crecimiento y reparación de los tejidos y específicamente en el sistema cardiovascular. Hasta ahí entonces hemos visto los 20 aminoácidos que van a formar parte de las proteínas y cómo se clasifican. Y hemos visto 3 tipos de clasificación, de acuerdo a la estructura, si eran alfa, beta o gamma aminoácidos, de acuerdo a la isomería, si eran L o D aminoácidos, y de acuerdo al grupo funcional. Ahora vamos a ver otra clasificación más de los aminoácidos, que determina 2 grupos de aminoácidos. Unos que se llaman esenciales y otros que se llaman no esenciales. ¿A qué llamamos aminoácidos esenciales? Los aminoácidos esenciales se denominan todos aquellos aminoácidos que nosotros tenemos que incorporar sí o sí a la dieta porque nuestras células no pueden sintetizarlo. Es decir, ninguna de las vías metabólicas que tienen nuestras células pueden sintetizar esos aminoácidos esenciales. Por lo tanto, sí o sí tenemos que tener una dieta que los contenga y los ingiramos durante la alimentación. Esos aminoácidos esenciales son 8. La isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina,
la treonina, el triptofano y la valina. Pero hay otro aminoácido que también se considera esencial, específicamente durante la infancia y el crecimiento, que es la histidina. Por lo tanto, en total, los aminoácidos esenciales son 9. Esto es un concepto muy importante. Para el resto de los otros aminoácidos, los 11 que quedan, todas nuestras células tienen alguna ruta o vía metabólica a partir de la cual lo pueden sintetizar. Pero estos 9 aminoácidos esenciales no los podemos sintetizar en nuestras células y sí o sí los tenemos que incorporar desde la dieta y absorberlo desde los nutrientes que ingerimos. Entonces, los aminoácidos esenciales tenemos que ingerirlos porque no los podemos sintetizar. Por ejemplo, un ejemplo de un aminoácido esencial es la fenilalanina. La fenilalanina la tenemos que ingerir en alimentos que sean ricos en fenilalanina. ¿Cuáles alimentos son ricos en fenilalanina? Todos los que tengan proteína, por ejemplo, los huevos, la carne. Porque esta molécula de fenilalanina no la podemos sintetizar en nuestras células. Sin embargo, el otro aminoácido aromático similar a la fenilalanina, que es la tirosina, no es un aminoácido esencial. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras células tenemos una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa, que es capaz de sintetizar tirosina a partir de fenilalanina. Por lo tanto, nuestras células pueden sintetizar tirosina, entonces la tirosina deja de ser un aminoácido esencial. Entonces, aquí tenemos el cuadro, separados en dos. En el ser humano, los aminoácidos, los 9 aminoácidos esenciales y el resto que son no esenciales. Eso es para el ser humano. El número de aminoácidos esenciales puede variar de un organismo a otro. Por ejemplo, hay una bacteria que se denomina Escherichia coli, que vive, por ejemplo, en el intestino grueso nuestro. Esa bacteria es una bacteria y no tiene ningún aminoácido esencial, porque la bacteria puede sintetizar los 20 aminoácidos tranquilamente. En cambio, los seres humanos no. Solamente podemos sintetizar 11 y el resto 9 son esenciales. Esos aminoácidos esenciales son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay enfermedades relacionadas con el déficit de esos aminoácidos. Como nosotros los tenemos que sintetizar, tenemos que tener todas las rutas metabólicas para sintetizarlos. Por ejemplo, un edulcorante que nosotros utilizamos habitualmente, que consumimos como edulcorante, se denomina aspartame. Ese aspartame está formado por 2 aminoácidos, el ácido aspartico y la fenilalanina, unidos a través del grupo amina. Es decir, que el aspartame, eso que nosotros compramos en el súper, que viene generalmente en forma de polvo blanco y que lo usamos como edulcorante, está formado por la unión de 2 aminoácidos, el ácido aspartico y la fenilalanina. Ese edulcorante se encuentra en un montón de productos que nosotros consumimos habitualmente, por ejemplo, jugos, galletas, dulces, yogur. A muchos productos refinados de alimentos le incorporan esto como un edulcorante. Sin embargo, este edulcorante, por ejemplo, que tiene esos 2 aminoácidos, que es el ácido aspartico y la fenilalanina, cuando nosotros lo ingerimos, lo metabolizamos en nuestro intestino y lo absorbemos, esos 2 aminoácidos se rompen y incorporamos en nuestra dieta fenilalanina y ácido aspartico. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el concepto de aminoácidos esenciales? Y habíamos dicho, como ejemplo, 2 aminoácidos esenciales, un aminoácido esencial y un no esencial. La fenilalanina era un aminoácido esencial y la tirosina
no es un aminoácido esencial porque hay una enzima que transforma la fenilalanina en tirosina. Sin embargo, hay ciertas personas que tienen una enfermedad genética denominada fenilcetonuria, en la que le falta esta enzima denominada fenilalanina hidroxilasa. Esas personas son incapaces de sintetizar tirosina. Ya nacen así porque es una enfermedad genética. Por lo tanto, en ellos la tirosina pasa a ser un aminoácido esencial. Tienen que incorporarla de la dieta porque no la pueden sintetizar. Sin embargo, tienen otro problema, esas personas que tienen ese déficit enzimático y que se llaman fenilcetonúricos. Además de que no pueden sintetizar tirosina, la fenilalanina que ingieren con la dieta y que comen con la alimentación no puede metabolizarse y se acumula formando productos extremadamente tóxicos como el ácido fenilpirúvico y el ácido fenilacético. Estos productos son tóxicos cerebrales que van dañando de a poco las neuronas y el tejido cerebral. Por lo tanto, las personas que tienen esta enfermedad acumulan la fenilalanina y tarde o temprano desarrollan un retardo mental severo. Esta es una enfermedad genética que se manifiesta en los primeros días o meses de vida y que si no se trata, desarrolla un retardo mental muy grande. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Por un lado, le damos al bebé, al recién nacido, tirosina, porque no lo puede sintetizar. Y por otro lado, le sacamos la fenilalanina de la dieta. No puede comer nada que contenga fenilalanina para que no se acumulen los metabolitos tóxicos. Esto es como un ejemplo que les he puesto yo de esta enfermedad, que no es una enfermedad frecuente por suerte, para ilustrarles el concepto de por qué un aminoácido es esencial y por qué un aminoácido no es esencial. Y en algunos casos, cuando un aminoácido esencial falta o cuando un aminoácido que nosotros lo ingerimos en la dieta puede volverse tóxico en determinadas condiciones. Esta enfermedad se detecta en los primeros días de vida haciendo una prueba muy sencilla que se llama prueba de pesquisa neonatal, donde se le toma una gotita de sangre del talón al bebé y de esa forma medimos la cantidad de fenilalanina que hay en la sangre. Si está muy alta, probablemente el niño tenga esa enfermedad. Estos chicos obviamente tampoco pueden consumir esos edulcorantes artificiales porque contienen fenilalanina. Volvamos a los aminoácidos entonces para ahora estudiar un poco ya al final de la clase cuáles son las propiedades químicas de estos compuestos. Hemos dicho que los aminoácidos tienen dos grupos funcionales diferentes, un grupo amino y un grupo carboxilo. Esos grupos funcionales, aquí tienen el grupo carboxilo en azul y el grupo amino en rojo. Esos grupos funcionales tienen la propiedad química de cargarse eléctricamente de forma diferente. El grupo carboxilo se puede cargar negativamente, mientras que el grupo amino se puede cargar positivamente. Y dependiendo de las condiciones en las que se encuentre la molécula de aminoácido, en algunos casos puede presentar ambas cargas a la vez. Las moléculas que pueden presentar dos cargas diferentes al mismo tiempo se denominan suiтерiones. ¿Sí? Los aminoácidos, además de ser suiteriones, que pueden presentar una carga positiva y negativa, también se denominan anfóteros, porque tienen un grupo ácido, que es el grupo carboxilo, y un grupo básico, que es el grupo amino. ¿En qué condiciones van a presentar una carga o la otra? Eso va a determinar del pH en el que se encuentren disueltos o en solución los aminoácidos. Cuando se encuentren en un medio ácido, tendrán carga positiva. Cuando se encuentren en un medio neutro o de pH 7 como el agua, pueden presentar ambas cargas. O cuando se encuentren en un medio básico, van a presentar carga negativa. ¿Sí? Bueno, hasta ahí entonces hemos visto la estructura, propiedades y funciones de los aminoácidos.
Para resumirle la clase, ustedes ahora van a ir al libro. Nosotros esta parte del libro la vamos a estudiar de la bibliografía que hemos puesto ahí, que es el libro de Química Biológica de Feducci. Vamos a leerlo tranquilo y vamos a tratar de volver a revisar los conceptos con lo que hemos visto en la clase teórica. ¿Y en qué tenemos que focalizarlo? En la estructura de los aminoácidos. Es muy importante sabernos los nombres de los 20 aminoácidos, las fórmulas y la estructura de los grupos funcionales de los 20 aminoácidos que componen las proteínas humanas. Tenemos que saber las clasificaciones, cómo se clasifican, por qué se clasifican en las distintas formas, qué tipos de isómeros presentan, enantiómeros L o D, y finalmente qué propiedades químicas tiene cada una de las moléculas de aminoácidos y de los 20 aminoácidos qué funciones cumplen dentro del metabolismo celular. En la clase que viene ya vamos a entrar a estudiar el tema de proteínas. Por eso es muy importante que para la clase que viene ustedes tengan bien sabido este tema, porque si no... Profe, Sí. Dime. le hago una pregunta. Ajá. ¿Usted el PowerPoint ese que ha hecho lo podría pasar, digamos, al Facebook? Ya están en el aula virtual. Ya está en el aula virtual, así que ya lo puedes bajar de ahí, Tomás. El primer PowerPoint da un error, no lo puede abrir. ¿Cómo? Profe, una consulta. ¿Sí? Las evaluaciones que están en el aula virtual, Ajá. a partir de hidratos de carbono, lípidos y bueno, el que ha subido ahora, de aminoácidos, figuran como que están cerradas porque tienen la fecha del año pasado. Ah, sí, eso me han dicho tus compañeros también que no las podían hacer. Ahora les voy a decir a la profesora Claudia que les habilite las de ella. Las mías las voy a habilitar ahora, porque siempre las habilitamos después de la clase teórica del tema. Así que a la mía de aminoácidos la voy a habilitar ahora que terminemos la clase. Y le voy a decir a la profesora Lucía. Sí, la única que está... ¿Sí? Porque la única que está habilitada es la de la primera clase. La de la primera, bien. Ahora le voy a avisar a la profesora Lucena que les habilite las otras dos. ¿Sí? El PowerPoint de bioquímica de la unidad 1 no se lo puede abrir, da como un error. ¿El PowerPoint de cuál? De la unidad 1. Ah, de la unidad 1 no se lo puede abrir. Bueno. Ya no sé si lo pueden subir otra vez o por Facebook. Bien. Profe. Sí. Lo que hemos puesto asistencia al principio, apenas hemos entrado, tenemos que volver a poner. No, con que pongan una sola vez es suficiente. Ah, bueno. Bien, generalmente gracias. la ponemos al final de la clase, pero si vos la has puesto al comienzo, no importa, ya está registrado. La asistencia la vamos a poner cuando terminemos la clase, en los últimos minutos que quedan. Ahí ponemos toda la asistencia, pero si ya la han puesto, listo, ya está registrado. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, yo tengo el libro Bioquímica de Stricher, algo así se llama. ¿Ese puede servir? Acércate más al micrófono, Renzo, porque no te escucho nada. Yo tengo el libro que se llama Bioquímica de Stricher o de Stricher, algo así. ¿Ese sirve para la cátedra? Sí, cualquier libro de bioquímica te sirve. El que nosotros estamos utilizando es la Bioquímica de Feducci, que no hace falta que lo compres, vas a encontrarlo el libro entero dentro de la plataforma de la UCSA. Nosotros lo hemos subido al archivo en formato PDF, así que lo puedes bajar a tu computadora y tenerlo ahí. Pero cualquier libro de bioquímica te sirve de consulta, ¿no? Pues son temas generales. Nada más que nosotros nos guiamos del libro este que hemos puesto como bibliografía, pero lo puedes consultar de cualquier libro de bioquímica. Bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde va a subir el video de la clase? ¿Cómo? ¿Dónde va a subir el video de la clase? Este video ya voy a ver dónde lo voy a subir porque los videos de Zoom son muy pesados y no me dejan subirlos a la plataforma de la UCSA.
Así que voy a ver si lo puedo subir a mi canal de YouTube. Profe, Les voy a compartir el canal de YouTube. Sí, dime. lo que hace la profe Lucena siempre le pasa al profe, Dios que el profe nos pasa ahí en Facebook, el video, en YouTube. Video. Bueno, eso voy a hacer entonces. Lo voy a subir al de Zoom a mi canal de YouTube y le voy a pasar el link al profesor Mario para que les comparta en Facebook. ¿Sí? Pero ustedes tienen acceso al aula, ¿verdad? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Estudien bien el tema, repásenlo bien, es muy importante. La materia nuestra es muy importante porque es secuencial. Si ustedes no aprenden bien este tema, no lo entienden bien y no lo estudian, les va a ser muy difícil el tema que viene, porque cada vez se va adquiriendo más complejidad y más dificultad. Tienen que entenderlo bien y estudiarlo bien a la parte de aminoácidos para poder entender proteínas, porque en proteínas son macromoléculas que están formadas por aminoácidos, así que todo lo que hemos visto ahora lo vamos a aplicar ya en la clase que viene. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos cerrando ya la clase. Chao, profe. Bueno, nos vemos en la próxima clase entonces. Que tengan buenas noches. Adiós. Igualmente, profe. Chao, Chao. profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Nos vemos. Sigue grabando, profe. ¿Cómo? Que sigue grabando, tiene que dejar de grabar, creo. Sí, sí, te lo va a grabar en tu computadora. O sea, eso me olvidó de decirle, que yo lo he configurado de modo que la clase te lo va a grabar en tu computadora. Y te va a quedar el archivo si vos la quieres ver de vuelta en tu computadora. ¿Me entiendes? La plataforma Zoom tiene la opción de que vos puedes grabar la clase. Y yo les he puesto Bien. para que se les grabe en su computadora. ¿Me entiendes? Después cuando te va a quedar como un archivo de video dentro de tu computadora. Fíjate después cuando se cierre. Porque eso todavía no está activado, profe, porque aquí nosotros tenemos la opción de grabar, pero dice que necesitamos la autorización del anfitrión. Pero vos tienes ahí la opción en Zoom de ponerle grabar o no a la conferencia. ¿Me entiendes? Yo les he puesto por default que les grabe a todas, algo que a algunos les haya desactivado. ¿Me entiendes? Bien, bien. Fíjate después cuando se cierre todo, te va a quedar un archivo de video ahí que es el de la clase de hoy. Bien, bien. Gracias. Espero que cierre. Nos vemos. Adiós. Felices Pascuas. Igualmente, felices Pascua para todos. Nos vemos en la próxima clase.